Buenos días. Hace ya 15 días que no nos vemos. La semana pasada hubo un feriado, así que hoy vamos a retomar lo que vimos en aquel momento. Había quedado un ejercicio de la unidad número 5. Quería saber si lo vieron, si lo pudieron hacer, qué dificultades tuvieron. ¿Nadie tuvo dificultades o nadie lo hizo? Yo, profe, tuve dificultad porque lo hice, pero me dio cerca del resultado. Un poco, creo que el doble. Bien, el resultado está ahí como ejercicio impar, ¿no? Sí. Sí. Bien, por lo menos hiciste el intento y sabes ahora vas a saber cuando lo resolvamos dónde tenés las dificultades. Eso es importante. ¿Alguna otra opinión o comentario? No, yo lo hice, profe, y me salió bien. Te dio el resultado que estaba ahí en la guía. Sí. Bien. Bien. Eso significa de que pudiste comprender el ejercicio, la problemática y aplicar los conceptos que se vieron en la unidad. Porque tenía cuestiones extras a los conceptos físicos que eran más bien trigonométricos que tenés que aplicar. Bueno, vamos a plantearlo para todos aquellos que no lo hicieron o que lo hicieron y no les dio el resultado. Así podemos ver dónde están las dificultades y pueden sacarse dudas. Les voy a compartir pantalla del ejercicio, así nos refrescamos. Era el ejercicio 9, ¿no? Sí. Se dispara hacia arriba un bloque de 500 gramos sobre un plano con inclinación de 25 grados, con una rapidez inicial de 200 centímetros sobre segundos, como se muestra en la figura. ¿Qué distancia sobre el plano inclinado llegará a recorrer el bloque y detenerse? Bien, si el coeficiente de fricción entre este y el plano es de 0,15. Lo que nos da el ejercicio es información sobre el plano inclinado, del ángulo, el coeficiente de fricción, nos dice la velocidad inicial, o el módulo de la velocidad inicial, que es la rapidez, y nos dice que se detiene al final. Aplicando conceptos de energía, como los que vimos en esta unidad, hay que ver cuál es la distancia que recorre sobre el plano inclinado, ese X que está marcado en la figura, hasta que se detiene ese bloque debido al coeficiente de fricción, ¿no? Y al propio peso. Bien. Vamos a hacer el planteo. Le voy a dejar de compartir y voy a pasar a la hoja, así vamos viendo el paso a paso. Ahí se ve. Sí, profe. Ejercicio número 9. Vamos a hacer el diagrama primero para tenerlo aquí en la hoja, entonces puede referirnos a cualquier cosa. Aquí teníamos 25 grados, teníamos un bloque que se detenía, supongamos, a esta distancia, y teníamos que determinar cuál era ese X, ¿no? Este bloque tenía una masa de 500 gramos. Eso equivaldría en kilogramos a 0,5 kilogramos, ¿no?
Y también tenía una velocidad inicial, o sea, aquí partía con una velocidad inicial de, velocidad inicial, pongámosle, ¿de cuánto? De 200 centímetros sobre segundos. Eso lo tenemos que convertir a metros sobre segundos para que nos quede todas las unidades en los términos que nosotros decíamos, como es kilogramos, metros sobre segundos. Segundos. ¿Bien? ¿Cuánto equivale 200 centímetros sobre segundos en metros sobre segundos? 2 metros sobre segundo. Bien, 2 metros sobre segundos. 100 centímetros es 1 metro. 2 metros sobre segundo. Y lo que tenemos es la velocidad aquí, que le vamos a llamar momento A y momento B. Acá le vamos a poner momento B. Para decir los dos momentos en los cuales nosotros vamos a tener que enfocarnos en el análisis en cuanto a lo que es energía. Entonces, velocidad en el momento A le vamos a llamar aquí, es de 2 metros sobre segundos, y la velocidad en el momento B es de 0 o 0 metros sobre segundo. ¿Bien? Y teníamos un coeficiente de rozamiento o de fricción de 0,15. Lo pongo aquí como para tener un resumen de todos los datos y poder referenciarnos cuando los necesitemos. Entonces, hacemos un planteo por energía. Bien, nosotros tenemos que plantear por conservación de la energía mecánica que la energía mecánica en el momento A es igual a la energía mecánica en el momento B. ¿Eso es correcto? Sí, sí. Pensemos nuevamente. No, porque no hay fuerza de rozamiento. Hay rozamiento, hay un coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, es una fuerza no conservativa. Tengo que restarle a la energía a la fuerza de rozamiento. Claro, hay un trabajo generado por esa fuerza de rozamiento que va a hacer de que energía de A no sea igual a la energía en B. Lo que hacíamos para plantear era agregar un término del trabajo, de la fuerza de rozamiento. Ahora sí podemos igualar la energía más ese trabajo es igual a la energía en B. Ese trabajo va a hacer que se consuma la energía para que llegado al momento B, ese objeto se detenga, o sea, se consuma la energía cinética para que ese objeto se detenga. ¿Bien? Entonces, y hecho el planteo inicial, corregido con el trabajo, vamos a plantear ahora con las ecuaciones correspondientes. ¿Qué energía mecánica tenemos en A? La cinética. Tenemos cinética porque tenemos una velocidad. No hay potencial elástica porque no hay resorte. Y estamos al nivel del suelo. El nivel del suelo lo vamos a considerar como la base de ese triángulo del plano inclinado. Y el punto inicial aquí está sobre el suelo. Por lo tanto, no tenemos tampoco energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Pero sí tenemos este trabajo que equivale ¿a qué? A una fuerza de rozamiento por ¿qué? El desplazamiento en sí por un coseno del ángulo, ¿no? Definición de trabajo en cuanto a fórmula era el producto entre fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? Seguimos. Eso es igual a la energía que tenemos en el momento B. ¿Cuál es la energía que tenemos en el momento B? Aquí vamos a tener una determinada altura. Esto está detenido, o sea, no tenemos cinética.
solamente tenemos energía potencial gravitacional. ¿Correcto? Bien. Ya tenemos el planteo con las energías particulares, cinética y gravitatoria que tenemos en cada uno. Vamos a pasar a hacer el planteo de las ecuaciones de cada una de estas energías. Un medio de masa, velocidad de A al cuadrado. Vamos a ir tratando de resolver esto. ¿Qué ángulo primero? ¿Qué ángulo tenemos y cuál es el coseno de ese ángulo? Entre la fuerza de rozamiento, que va a ser en sentido opuesto al desplazamiento, que es hacia arriba. ¿Cuál es el ángulo entre ese X y cuál es con respecto a la fuerza de rozamiento? ¿Los 25 grados? No, el ángulo entre la fuerza de rozamiento 180. y este ángulo. Si nosotros lo planteamos en un diagrama de cuerpo libre, lo vamos a hacer aquí aparte. Tenemos la fuerza hacia allá y el desplazamiento X hacia allá. Si trasladamos al centro ambas fuerzas, ¿qué ángulo tenemos aquí? Los 180. 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados, ¿a qué es igual? A -1. A -1. Entonces, vamos a cambiar el signo. En lugar de más, le vamos a poner menos fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Ese coseno de 180 me transformó este más en este menos, que significa multiplicar por -1. ¿Bien? Luego, masa por aceleración de la gravedad por la altura de ese bloque en el momento B, que sería esta altura, ¿no? Bien, vamos a reemplazar por los números. Un medio por 0,5 kilogramos. Velocidad de A era 2 metros sobre segundos. Al cuadrado, menos, fuerza de rozamiento no la conocemos. Desplazamiento tampoco. Lo dejamos así. La masa es 0,5 kilogramos por... No dice nada de qué G utilizar, no. Entonces vamos a usar 9,8 metros sobre segundo cuadrados por la altura en el momento B, que tampoco lo conocemos. Bien. Hecho este planteo, vemos que hay varias incógnitas en la resolución. Tenemos fuerza de rozamiento, desplazamiento, que es lo que nos exige el problema, lo que nos pide como resultado, y la altura en B, que tampoco lo conocemos. ¿Bien? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Por qué llegamos a todas estas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Podemos resolver esto, que da 4, esto da 1, correcto, comprueben eso, 1 joules. Menos fuerza de rozamiento por X, y esto da 4,9 kilogramos metro segundo cuadrado por la altura de B. Bien, la fuerza de rozamiento la podemos determinar a partir del diagrama de cuerpo libre. Vamos a pasar en limpio este diagrama de cuerpo libre de aquí arriba y plantear todas las fuerzas que hay. Tenemos una aceleración en aquel sentido, por lo menos va subiendo ese bloque. Y tenemos fuerza de rozamiento. Bien. Peso. Con un ángulo de 25 grados. ¿Correcto?
Y tenemos la normal con la superficie inclinada. ¿Bien? Para determinar la fuerza de rozamiento, nosotros podemos hacer, a partir de la fórmula, fuerza de rozamiento es igual a normal por mu, ¿no? Mu lo tenemos. Vamos a escribirlo aquí al costadito. Fuerza de rozamiento normal por mu, que es el coeficiente de fricción. Para calcular la normal necesitamos hacer este planteo, que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿correcto? Entonces, ¿qué sumatoria tenemos en el eje Y? La normal positiva menos la componente en Y del peso. ¿Bien? Eso igual a 0. Lo que nos queda que normal es igual a la componente en Y del peso. Pero la componente en Y del peso, si nos da el ángulo con respecto a la vertical, va a ser igual a W por ¿qué? Seno del ángulo. Nosotros estamos trabajando con cateto opuesto o cateto adyacente al ángulo. El WI es El cateto adyacente. opuesto, O seno. es adyacente. Adyacente. Por lo tanto, necesitamos el coseno de los 25. El peso, entonces, es 0,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad, por el coseno de 25. Me dicen cuánto da la normal. $4,44. 4,44. No, no me suena mucho ese resultado. Pero coseno de 25. A ver. ¿Lo corroboró alguien este resultado? A mí me da igual. Bien. A mí también. Ahora, a ver si que no me suena, pero a lo mejor era 4,44 por 0,15. ¿Cuánto da eso? Esos son newton, ¿no? Por 0,15, que era el coeficiente de rozamiento. Fuerza de rozamiento nos queda... 0,66. Ah, sí, 0,66 o 66. Con periódico el 6. Sí. 0,67 newton, vamos a poner. Fuerza de rozamiento es 0,67 newton. Entonces ya tenemos esta incógnita. Ahora nos quedan la X, que es lo que nos pide el problema, y la altura en el momento B. Y aquí es donde entra en juego la geometría que les comentaba al principio, porque nosotros tenemos X, que sería la hipotenusa, sería desde aquí hasta aquí, tenemos 25 grados y tenemos la altura en B, que sería el cateto opuesto a estos 25 grados. Y tenemos este triángulo rectángulo, ¿no? ¿Se entiende? X, la altura en B y los 25 grados. Nosotros necesitamos, a partir de estas dos variables, que quede expresada una sola, porque tenemos una sola ecuación. Pero estas dos variables están relacionadas por este triángulo rectángulo. ¿Cómo están relacionadas la altura IB y X con este ángulo? ¿Qué función trigonométrica nos lo relaciona? El hipotenusa por el opuesto. Seno de 25 grados es igual ¿a qué? Cateto opuesto
sobre hipotenusa. ¿Correcto? Seno de 25 es cateto opuesto, que sería la altura en B, y la hipotenusa, que sería X. Y ahí tenemos la relación que existe entre estas dos variables. Vamos a expresar todo en función de Y para poder reemplazarla aquí. Y que nos quede toda esta ecuación como la única incógnita X, dado que fuerza rozamiento ya lo calculamos recién. Bien, vamos a despejar Y nos va a quedar X por el seno de 25. ¿Cuánto es el seno de 25 con 3 decimales? Así lo ponemos aquí. $0,42. Y un decimal más. 2. 0,422. 0,422X. Pasamos multiplicando la X y esto lo pasamos a decimales para que sea más fácil trabajar. Y nos queda en función de Y. Esta Y la reemplazamos aquí. O sea, en lugar de Y escribimos 0,422X. Vamos a hacer eso. 1 joule menos fuerza de rozamiento 0,67 newton por X es igual a 4,9 kilogramos metros sobre segundo cuadrado por la altura, que lo vamos a expresar como 0,422 por X. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Esta es la parte más complicada del ejercicio. Si hay dudas, díganlo, porque ahora es cuestión de resolver esta ecuación. Ya nos quedó toda la ecuación en función de X, y es cuestión de resolver y despejar. Bien. Vamos a pasar estos 0,67 newton por X del otro lado, y vamos a resolver. 4,9 por 0,422, me dicen el resultado. Si no, busco la calculadora. 2,07. No, 2,06. 2,06 kilogramos metros sobre segundo cuadrado por X. Y este menos lo vamos a pasar. Esto sería newton, ¿no? Porque si no, no me queda congruencia en las unidades. Es newton eso. 0,67 newton por X. Nos va a quedar newton y newton y por X por X. Ahora, 2,06 más 0,67, eso nos da 2,06 más 0,67, 2,73 newton por X. Despejamos esta X y nos queda 1 joules dividido 2,73 newton y nos va a quedar como unidad el metro. ¿Bien? Es 0,336. ¿Correcto? O 0,37 metros. Despejando, dividiendo estos 2,73, es 1 joule dividido 2,73 newton, nos queda 0,36 metros. Lo que nos está indicando que el desplazamiento que tuvo el objeto desde la base hasta que se detuvo es 0,36 metros. A los que no le había dado así, ¿pudieron determinar dónde era el error? Mi error fue no aplicar la gravedad en la energía en B. Pensaba que se anulaba todo. Pusiste 0 acá. Sí, sí. Bien. Pero el resto me daba bien. Tenemos una altura con respecto al suelo.
¿Alguna otra duda o algún otro comentario del ejercicio? ¿No? Bien. Con esto vamos a cerrar la unidad número 5. Los ejercicios que vimos son más o menos los que, o el nivel de los ejercicios que vimos son los que se toman en los exámenes. Este es uno de los más complicados en cuanto a la cantidad de pasos involucrados que tiene. Y bueno, también vimos hay que tener en cuenta que cuando hay fuerzas no conservativas, aplicar la corrección del rozamiento, ¿no? Vamos a pasar entonces, si no hay dudas con este ejercicio, a la próxima unidad, que es la unidad número 6, donde ya vemos dinámica de los sistemas. ¿Correcto? Bajen la unidad que está, si es que todavía no la bajaron, en el aula virtual. Así vamos a hacer un breve repaso de la unidad número 6 para después ver los ejercicios y cómo aplicar las fórmulas que se ven. ¿La tienen a la guía? Sí, profe. Les voy a compartir pantalla, entonces me van siguiendo. Unidad número 6. Dinámica de los sistemas. En esta unidad ya trabajamos con dos cuerpos como un sistema y vemos la dinámica que tienen, principalmente en cuanto a las colisiones, aunque vemos algunas otras variables que tienen que ver con eso. Se empieza con lo que es impulso, de una fuerza constante y de una fuerza variable. Para repasar, el impulso es la fuerza por el instante de tiempo en que es aplicada esa fuerza. Se define de esa manera. Fuerza por delta de tiempo. Bien. Esa fuerza puede ser constante en el tiempo o puede ser variable. Si es constante, podemos representar lo que es el impulso a partir de un gráfico como se ve aquí. De un gráfico como se ve aquí, donde tenemos un instante de tiempo que va desde T1 hasta T2 y una fuerza que es constante, por lo cual es una línea recta paralela al eje de las X, o al eje de T en este caso, y el área que conforma ese rectángulo es lo que definimos impulso. Tengan en cuenta en los ejes, ¿no? F es una unidad en el eje vertical y en el eje horizontal es T en segundo la unidad, ¿no? Entonces, fuerza por ese delta T nos da cuál es el impulso. Si es variable, ya tenemos que ir a una integral definida, como vimos anteriormente con el trabajo también, que podíamos calcularla a partir de una integral definida. Si la fuerza va variando a lo largo del tiempo en el cual se está calculando el impulso, a lo largo del tiempo en el cual se está aplicando esa fuerza. ¿Bien? El impulso es una magnitud vectorial. Fuerza es unidad vectorial, entonces el impulso es una unidad vectorial que se mide en kilogramos por metros sobre segundos. ¿Bien? Si trabajamos en 2 dimensiones, podemos calcular el impulso para cada una de esas 2 dimensiones. La clase que viene vamos a hacer algunos ejemplos en 2 dimensiones. En principio vamos a trabajar con una sola dimensión, en el eje de las X o en el eje de las Y. ¿Bien? Otra magnitud importante en esta unidad es lo que es la que llamamos cantidad de movimiento lineal. O momento lineal, o también en algunos libros aparece como momentum. ¿Bien? Es una magnitud vectorial también, y es el producto de la masa del cuerpo por la velocidad que tiene este cuerpo. Velocidad vector, masa escalar, P minúscula, que es el momento lineal, también es un vector. Bien. Se mide
en la misma unidad que el impulso. Kilogramos por metro sobre segundo. Kilogramos de la masa y la velocidad metros sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Hay un teorema que relaciona ambas magnitudes, tanto sea el impulso como la cantidad de movimiento lineal, que es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento lineal. ¿Y qué dice ese teorema? Dice que el impulso de una fuerza neta es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Sería P final menos P inicial. O sea, si hay una variación en la cantidad de movimiento, final menos inicial, P final menos P inicial, un delta P, eso es igual al impulso que tuvo esa masa. ¿Me van siguiendo? Vimos lo que es impulso, o repasamos, porque esto ya lo tendrían que haber visto en el teórico. El impulso de una fuerza constante y una fuerza variable, cantidad de movimiento lineal, y el teorema que relaciona ambas. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, vamos a ver algún ejercicio con esto. Vamos a pasar entonces. El ejemplo número 2. Antes de comenzar con el ejemplo, me olvidé de comentarles una cosa. Les voy a cambiar de cámara. Después lo vuelvo a compartir. De esta unidad, ahí les cambio de cámara. De esta unidad número 6 vamos a tener un trabajo práctico de laboratorio. También va a ser virtual, como los anteriores, o sea, a través de una simulación, para lo cual tenemos que conformar nuevamente los grupos, que no necesariamente tienen que ser los mismos que los trabajos anteriores. Por lo tanto, esta semana voy a habilitar en el aula virtual un foro donde me van a listar los grupos, como vienen haciendo, también de 10 personas como veníamos trabajando, en donde yo le voy a ir asignando el número para el próximo trabajo práctico de laboratorio, que la semana que viene se lo voy a presentar. Es sobre los temas que vamos a ver ahora: impulso, cantidad de movimiento, conservación y teorema. ¿De acuerdo? Esta semana, entonces, hasta el lunes que próximo, armamos los grupos. Hay varios que me habían consultado de que si no habían hecho los trabajos anteriores, si lo podían, o sea, pueden inscribirse en forma independiente a cómo fue los trabajos anteriores. ¿Correcto? Profe, una pregunta. Este sería el último trabajo de la materia, ¿verdad? De los trabajos prácticos de laboratorio. Sí, sí. Posiblemente. No les puedo asegurar porque hay idea de agregar un trabajo más, de que sea un cuarto, más cerca de fin de año, o sea, quizás en octubre. Pero en principio sería el último, pero no les puedo decir es el último con total seguridad. Posiblemente haya uno más. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien. Les voy a cambiar, lo voy a compartir pantalla, así terminamos de ver el ejemplo este. El ejemplo este, el 2. Este ya está resuelto, pero lo quiero usar de ejemplo como para que sepamos el método de resolución. Vamos a ver el caso de una pelota que tiene una masa de 400 gramos, que es la que se ve aquí en la figura,
y choca perpendicularmente contra una pared. O sea, tenemos una pared, vamos a suponer el momento inicial, que acá está como VI, velocidad inicial, masa por velocidad inicial. Este sería el momento inicial, no sé si ven mi cursor. Choca perpendicularmente contra una pared a una velocidad de 6 metros sobre segundos. Choca con la pared y rebota en sentido opuesto con una velocidad de solo 4 metros sobre segundo. Disminuyó su velocidad. Si el tiempo de contacto que tuvo la pared con la pelota es de 0.1 segundos, ¿cuál es el tiempo en el cual se aplicó la fuerza de la pared sobre la pelota para que ésta rebote? Ese sería el delta T. Lo que nos pregunta es, ¿cuál es la fuerza constante? Vamos a suponer que es constante esa fuerza a lo largo de los 0,1 segundos que ejerce la pared sobre la pelota. Nosotros recién vimos que el impulso relaciona la fuerza con el delta T. Bien, les voy a cambiar a la hoja. Ustedes lo pueden seguir si quieren de aquí de la guía, pero a mí me gusta ir resolviéndoselos para que ustedes vayan viendo el procedimiento y los comentarios que podemos ir haciendo en el medio. Bien, vamos a verlo en forma lateral. Tenemos una pelota que tiene una determinada velocidad, rebota y choca contra esa pared y sale despedida hacia el sentido opuesto con otra velocidad. Aquí tenemos 6 metros sobre segundos y aquí tenemos 4 metros sobre segundos. Lo que nos pide es cuál es la fuerza que ejerció la pared sobre la pelota. Bien. Nosotros vimos recién de que impulso es igual a fuerza por un delta T, por un instante de tiempo. ¿Correcto? Nosotros tenemos de que ese delta T es de 0,1 segundos, el impulso no lo conocemos y necesitamos determinar la fuerza. Es decir, nosotros podemos hacer fuerza es igual a impulso sobre delta T, donde delta T es 0,1 segundo. ¿Bien? Lo que nos falta es determinar el impulso para poder calcular cuál es la fuerza. ¿Correcto? ¿Cómo podemos determinar el impulso de otra manera que no sea con la definición propiamente dicha? A través del teorema que vimos que lo relaciona con la cantidad de movimiento. Dijimos que impulso es igual a variación de la cantidad de movimiento lineal. Eso es igual a P final menos P inicial. ¿Y qué era igual a P? Que es el momento lineal. ¿A la masa por la velocidad? Masa por la velocidad. En este caso, velocidad final y en el otro caso, velocidad inicial. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Final menos inicial. Bien. La masa es de 0,4 kilogramos. 0,4 kilogramos. Velocidad final. Este sería el momento inicial, este sería el momento final. Sería 4, pero aquí hay que tener ojo, como estamos trabajando en una sola dimensión y son magnitudes vectoriales, el sentido importa, tanto así como las velocidades en cinemática o las aceleraciones. ¿Bien? Si va hacia la izquierda, esto sería menos 4 metros sobre segundos, y esto sería más 6 metros sobre segundo. ¿Bien? Suponiendo que estamos trabajando sobre este eje, un eje horizontal. Entonces aquí tenemos que escribir menos 4 metros sobre segundo.
¿Bien? ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Porque si no va a estar mal el ejercicio. Nuevamente, menos 0,4 kilogramos por la velocidad inicial. La velocidad inicial sí es positiva de 6 metros sobre segundo. Aquí nos queda todos valores numéricos y podemos resolver. ¿Me dicen cuánto da? O lo vemos desde aquí, desde Menos 4. menos 4 kilogramos metros sobre segundos. Bien, esa es la unidad de medida del impulso. Y este menos nos está indicando que el impulso, que también es una magnitud vectorial, es hacia la izquierda. Tanto el impulso como la fuerza, vamos a ver, van a ir ambos hacia la izquierda, porque es la fuerza que ejerce la pared para que la pelota se impulse hacia el otro lado. Reemplazamos este valor aquí, lo voy a escribir aquí abajo, fuerza es igual a menos 4 kilogramos metros sobre segundos dividido 0,1 segundos. Eso nos da un valor de menos 40 newton. Ese menos, como dijimos recién, significa el sentido de la fuerza. 40 newton es la magnitud de ese vector y menos es el sentido. Entonces, para que la pelota rebote desde 6 metros sobre segundo sobre una pared y disminuya su velocidad a menos 4 o 4 en sentido opuesto, la fuerza que ejerce la pared es de 40 newton. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si se entendió, me gustaría que resuelvan un ejercicio muy similar, que es el ejercicio número 3. Les voy a compartir pantalla. Del ejercicio número 3 de la unidad número 6. Dice, trata de emular lo que se hace con los crash tests de los autos para determinar cuáles son las fuerzas y si los autos cumplen con las determinadas normas de seguridad. Bueno, lo que hacen es chocar un auto contra una pared o contra algo rígido y ven el impulso, la fuerza, la cantidad de movimiento lineal y un montón de otras variables, pero con estos fundamentos físicos. Entonces un ejercicio tiene este enfoque, el ejercicio número 3. Dice, un automóvil de masa M, 1500 kilogramos, avanza en dirección recta hacia la derecha con una rapidez de 15 metros sobre segundos y al chocar contra una pared sale despedido hacia la izquierda, o sea, rebota. Tiene como la pelota, en este caso va a rebotar mucho menos, con una rapidez de 2,6 metros sobre segundos. De 15 metros sobre segundos pierde velocidad a 2,6 metros sobre segundos en sentido opuesto. Si el choque dura 0,15 segundos, ese es el lapso de tiempo en el cual está en contacto la pared con el auto, se pide calcular, por un lado, el punto A, el impulso debido a la colisión, y por otro lado, el punto B, la fuerza promedio ejercida sobre el vehículo. Las dos magnitudes que calculamos recién nos pide calcular con este nuevo ejercicio con diferentes valores. Así que nos tomamos unos minutitos para tratar de razonar y aplicar lo que vimos recién. Les dejo la pantalla compartida por si no lo tienen a mano al ejercicio. Profe, Sí, ahí lo terminé, me dio que el momento de inercia sería menos 26.400 kilogramos por metro sobre segundo y la fuerza
sería de menos 176.000 newtons. A ver, eso estoy buscando, a ver si tengo a mano los resultados. No sería momento de inercia, sería impulso. Momento de inercia lo vamos a ver después y se usa la I igualmente, pero esto es impulso. Es otra magnitud física. Disculpe. No, ¿por qué? Solamente te aclaraba para que no... para que sepas el error, digamos, y no lo repitas, digamos. A ver, el ejercicio 3, me dijiste... Sí, lo tengo en notación científica, pero era menos 26.000 y algo era. Menos 26.400. Sí, 26.400, 176.000 también negativo. Sí. Bien. ¿Al resto? También me dio lo mismo. Bien. ¿Algún otro? ¿Cuánto le dio la fuerza, profe? Fuerza. Menos 176.000. Bien, ok. Ahora lo hacemos entre todos. Ejercicio 3. Teníamos una pared, un eje, un auto que tenía una determinada velocidad que era de 15 metros sobre segundos. Acá estaba la pared. Chocaba, iba hacia la derecha, chocaba y rebotaba con una fuerza y un impulso hacia la izquierda, ¿no? Entonces, el mismo auto, destrozado, yo acá lo dibujé como que estaba igual que al principio, va hacia la izquierda con menos 2,6 metros sobre segundo. Ese menos nos está diciendo de que va en sentido opuesto, ¿no? Y el delta T, que sería el tiempo de choque o el tiempo de contacto entre el auto y la pared, sería de 0,15 segundos. ¿Bien? Nos pide, por un lado, el impulso, que lo podemos determinar, como hicimos anteriormente, a partir del teorema que relaciona el impulso con la cantidad de movimiento lineal. Esto era masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. Momento inicial, momento final. Masa era de 1.500 kilogramos. Velocidad final, menos 2,6 metros sobre segundos. Menos masa, 1.500 kilogramos. Velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. Eso nos da un impulso de, dijimos, menos 26.400 kilogramos metros sobre segundos. ¿Correcto? Ese lo contesta el ítem A. Menos 26.400 kilogramos por metro sobre segundo. Y en el B nos pide la fuerza, que lo determinamos a partir de la definición de impulso. Fuerza por el delta T, despejábamos fuerza y nos queda impulso sobre delta T. Impulso, recién lo calculamos, menos 26.400 kilogramos metros sobre segundos, dividido el tiempo de choque, que es 0,15 segundos. Eso nos da una fuerza de
menos 176.000 newton. El signo negativo nos está diciendo que es el sentido en el donde se aplicó esa fuerza, hacia la izquierda, y 176.000 newton es la fuerza que ejerce la pared sobre el auto. Vemos la diferencia de magnitudes con respecto al ejercicio anterior, ¿no? La fuerza que ejerce sobre el auto con respecto a la pelota. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Vamos a volver a la primera parte de la guía para introducir los que son las colisiones y la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a compartirle pantalla. Siguiendo con estas mismas magnitudes, hay un principio de conservación de la cantidad de movimiento. Acá dice en una dimensión, pero después se puede extender a más de una, que tiene que ver con las colisiones entre partículas o entre sólidos. ¿Bien? Y eso está dado por la cantidad de movimiento. Cuando hay una colisión, se ha demostrado, en una colisión de dos cuerpos, se ha demostrado de que se conserva la cantidad de movimiento. Esta magnitud, que es masa por velocidad, que le llamamos cantidad de movimiento, se conserva previo al choque y luego del choque. No así otras magnitudes, pero sí la conservación de la cantidad de movimiento. Esto es muy útil para resolver este tipo de situaciones físicas. Entonces, para resolver qué pasa con los choques o con las colisiones entre dos cuerpos y así determinar o poder experimentar con diferentes variables involucradas. En el ejemplo que se ve acá en pantalla, nos dice, tenemos una masa 1 que va a una determinada velocidad hacia la derecha, una masa 2 que va a otra determinada velocidad hacia la derecha, la masa 1 va más rápido que la masa 2, por lo tanto choca y lo choca de atrás, se produce un choque, y luego de ese choque, la masa 1 con la masa 2 quedan separadas y cambian sus velocidades y hasta pueden cambiar el sentido de esas velocidades. En este caso no, porque es un ejemplo, pero pueden cambiar el sentido. ¿Cómo lo resolvemos a esto? Bueno, con la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice? Que la cantidad de movimiento al inicio, P inicial, total, es decir, de cada uno de los bloques involucrados, es igual a P final, total, es decir, el P o la cantidad de movimiento de cada uno de los bloques involucrados, a posteriori del choque. Yo les voy a pasar, a ver, no sé si puedo acá, les voy a dejar de compartir y les comparto otra. Tengo un resumen de los tipos de choque, que esto ya los vieron en el teórico, pero a modo de guía vamos a ver. Déjenme un segundo. Les voy a compartir pantalla para un resumen de los tipos de colisiones que hay. ¿Bien? Tipos de colisiones. ¿Y cuáles son las ecuaciones? De acuerdo al coeficiente de restitución que tenga cada uno, que eso lo vieron en el teórico, cada uno de los choques se pueden clasificar en elásticos, plásticos o perfectamente inelásticos y en explosivos. ¿Bien? Y después depende del comportamiento que tengan los cuerpos previo y post choques, van a tener una característica que lo define según
estas tres categorías que vamos a ver nosotros. ¿Cuáles son los choques elásticos? Básicamente, aquellos choques elásticos son los que conservan la energía cinética. O sea, el choque elástico, por definición, conserva la energía cinética pre- y post-choque. ¿Bien? La energía cinética antes del choque y posterior al choque se conserva. Además de lo que es la cantidad de movimiento lineal, que siempre se conserva para todos los choques. Bien, la fórmula que caracteriza a este tipo de colisión es cantidad de movimiento inicial de los dos bloques, masa 1 por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial, es igual a la final, que es masa 1 velocidad 1 final, más masa 2 velocidad 2 final. Esto es por conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial total es igual a la cantidad de movimiento final total. Bien, pero también ecuación complementaria, lo que quiere decir es cuando vamos a resolver un tipo de estos choques, tenemos que primero aplicar esta ecuación para luego, si es necesario, utilizar esta. Bien, este sería el orden en el que se van a usar estas ecuaciones. Tenemos velocidad, esto es por conservación de la energía cinética. Bien, dijimos que para este tipo de choques la energía cinética se conserva. Entonces, por esto, haciendo el desarrollo que está en el libro, que ustedes posiblemente vieron en el teórico, llegamos al término velocidad 1 del bloque 1 inicial más velocidad del bloque 1 final, es decir, la sumatoria inicial final de las velocidades del bloque 1, pre- y post-choque, va a ser igual a la sumatoria de la velocidad del bloque 2 inicial más la velocidad del bloque 2 final, la sumatoria inicial y final del bloque 2. Esto es una ecuación complementaria a esta, que se usa luego de aplicar la primera, que es la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Hasta ahí me siguen? ¿De los tipos de choque elásticos? Sí, profe. ¿Qué características tienen en cuanto al comportamiento de este tipo de choque? Vamos a tener dos cuerpos separados que pueden ir en la misma dirección o en sentido opuesto, van a chocar y luego del choque se van a separar. Bien, cada uno va a tener una velocidad diferente y un sentido, puede ser igual o puede ser diferente. Pero luego del choque se van a separar. Bien. Vamos con los perfectamente inelásticos o también conocidos como plásticos. Bien. En estos no se conserva la energía cinética y la característica, a diferencia del anterior, es que al principio del choque están separados en la misma dirección, en el mismo sentido o en diferentes sentidos su trayectoria, chocan y luego del choque quedan unidos. Los dos bloques quedan unidos. Y pueden ir en un sentido o en el otro, pero ambos con la misma velocidad. Entonces, por conservación de la cantidad de movimiento y considerando de que al final, luego del choque, ambos tienen la misma velocidad, que sería esta que está marcada, podemos simplificar la ecuación general a esta manera, donde tenemos P inicial total, que sería masa 1 de la velocidad 1 inicial, este sería del bloque 1, más masa 2, velocidad 2 inicial del bloque 2, esto sería toda la cantidad de movimiento que tenemos al inicio, pero al final tenemos una sola velocidad, por lo tanto sumamos las masas de ambos bloques que están unidos y aplicamos una única velocidad final, porque como al estar unidos van los dos con la misma velocidad. Entonces,
la ecuación general de esa conservación de la cantidad de movimiento la podemos simplificar en el término final, a donde conseguimos una sola velocidad en lugar de dos velocidades diferentes. ¿Bien? El otro tipo de choque es los explosivos o las colisiones explosivas, que sería como a la inversa. Al principio tenemos una masa grande unida que explota o se desintegra y se divide, en este caso, que vamos a ver nosotros, en dos. Puede ser en más, pero se complicaría ya la resolución. Pero lo que conceptualmente es, tenemos una sola masa, debido a una explosión, se divide en dos y nosotros vamos a trabajar en una sola dimensión, o sea, en un solo eje, y va a ir cada uno con una masa menor a la masa total, con una velocidad diferente cada una de las dos masas. Entonces, la ecuación general de la cantidad de movimiento la podemos simplificar de esta manera. Tenemos una masa única al inicio, con una velocidad, puede estar quieto, puede estar moviéndose, por eso se le pone la velocidad. Y ahí nos da la cantidad de movimiento inicial. Y al final tenemos dos masas, masa 1 y masa 2, cada una con diferentes velocidades y posiblemente diferentes sentidos. Masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. ¿Está claro? De estos tres tipos de colisiones son los que se le van a presentar en los ejercicios que vamos a ver a continuación. De lo que vimos, o que les expliqué ahora, más lo que vieron en el teórico, ustedes tienen que identificar por el enunciado, por las características que va teniendo cada una de las masas, a qué tipo de choque corresponde y aplicar la ecuación correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Si no, repetimos. Ahora sí vamos a ir al ejercicio número 7. Ejercicio número 7, déjeme chequear si es el mismo de la guía del año pasado. Sí, vamos a hacer el ejercicio número 7. Les voy a compartir pantalla, así nos ubicamos en el ejercicio. Un automóvil A de masa 1800 kilogramos se encuentra en reposo frente a un semáforo. O sea, está detenido esperando que el semáforo se ponga en verde, supongamos. En el momento que viene por detrás otro auto, no lo ve, estaba mirando el celular, lo colisiona. ¡Pum! El vehículo de B, que lo choca de atrás, tiene masa 900 kilogramos. Los autos quedan enredados después del choque, o sea, quedan unidos. Ahí nos está dando una pista importante de qué tipo de choque es. De los que vimos recién. Hay un auto que no tiene velocidad, otro que viene por detrás con una determinada velocidad, chocan y luego del choque quedan unidos. ¿Qué tipo de choque es? Plástico. Bien, plástico. Perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico, correcto. Entonces, refresquemos, decimos perfectamente inelástico, quedan unidos, al final tienen la misma velocidad. Bien, la velocidad final es la misma. Ya ahí tenemos cuál es nuestra ecuación de conservación de la cantidad de movimiento que tenemos que usar. Bien. El punto A. Si el vehículo B, el vehículo que venía por detrás, se movía a 20 metros sobre segundo antes del encuentro, ¿cuál será la velocidad de ambos autos después de la colisión? Y el punto B nos pide cuánta energía cinética se pierde en el choque. Recordemos que en los plásticos
la energía cinética no se conserva, o sea, hay una pérdida de energía. Bueno, nos pide cuánto es esa pérdida, ¿bien? Vamos a la hoja. El ejercicio número 7. Tenemos el semáforo, supongamos. Tenemos el auto. Ese está detenido. Y viene otro auto por detrás con velocidad. Este tiene 0 metros sobre segundos y el de atrás tiene 20 metros sobre segundos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Chocan, quedan los dos autos unidos. Y ambos unidos tienen una determinada velocidad final. ¿Bien? Nos pregunta cuál es esta velocidad posterior al choque. Tenemos las masas de ambos móviles, el A 1800 kilogramos y el B 900 kilogramos, y vamos a aplicar principio de conservación. P inicial es igual a P final, total, ¿no? Trabajamos en una sola dimensión, trabajamos solamente en el eje de las X. Vamos a directamente aplicar la ecuación del perfectamente inelástico. Masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, o A y B. Este sería el 1 y este sería el 2. ¿Bien? O al revés, están en el... No, al revés están en el... Perdón. Este sería el 1 o A, y este sería el 2 o B. En el revés en el enunciado. Así no nos confundimos. Masa 1, velocidad 1. ¿Cuál es la velocidad? Es 0. O sea, 0 por masa nos queda 0. O sea que no importa qué masa tenga para esta cuenta, no va a importar. Eso va a ser igual a ¿qué? Masa 1 más masa 2, velocidad final. Pongo así porque es un perfectamente inelástico y ambos cuerpos quedan unidos, se suman las masas y tienen una única velocidad final. ¿Correcto? Vamos a resolver. Masa 2 del bloque que es del auto que está atrás es de 900 kilogramos. La velocidad que tiene al inicio es de 20, hacia la derecha, positivo. Esto va a ser igual a que 1800 kilogramos más 900 kilogramos por velocidad final. Despejamos velocidad final y me dicen cuánto es esa velocidad de ambos. A mí me dio 6,7 metros por segundo, creo. Bien. ¿Alguien más? Sí, 6,67. 6,67. Bueno, está bien. 6,666 de verdad. La velocidad final que van a tener ambos autos es de 6,67 metros sobre segundo. Uno estaba detenido, otro venía a 20 metros sobre segundo. La velocidad, una vez que chocaron, ambos van a adquirir 6,67 metros sobre segundo. Ambas masas juntas van a ir a esa velocidad. Positivo quiere decir va hacia la derecha, como venía el auto B, que es lo lógico. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entiende? Ese es el ítem A. Vamos al B. ¿Cuánta energía cinética hay previo al choque y posterior al choque? ¿Cuánta energía cinética se pierde? En el B nos va a pedir cuál es la diferencia de energía cinética, ¿no? Sería K final menos K inicial. El K final, vamos a hacerlo por separado. K final sería la energía cinética de final, perdón.
de estos dos. La energía cinética de cada uno de los autos con la velocidad que lleva. ¿Bien? Sería 1/2 de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final al cuadrado. Estamos trabajando primero final. Esto nos quedaría 1/2 de la masa 1 es 1800 kilogramos, velocidad final 6,67 metros sobre segundos al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, que es 900 kilogramos, por 6,67, porque es la misma velocidad para ambos, al cuadrado. ¿Cuál es la energía cinética en el momento final? Puede ser que dé 60.060,01. Sí, yo creo que con el 6,66 o 6,67 ahí debe ser 60.000 joules. Podemos redondear por el tema de los decimales en la velocidad. Y al ser cuadrado, 60.000 joules debe ser. O 60.000... ¿Es así? Sí. Sí, profe. 60.000 joules es la energía cinética al final. De los dos autos unidos, tienen una energía cinética de 60.000 joules. Vamos con la inicial. ¿Qué tenemos? Al inicio, el 1 está detenido, no tiene energía cinética. Vamos con el 2. 1/2 de la masa 2 por la velocidad inicial al cuadrado. En el otro es 0, por eso no lo escribo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí al lado. 1/2 de la masa 2, que es 900 kilogramos. La velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos al cuadrado. Eso da una energía de 180.000. 180.000 joules. Hacemos la resta. K final, la vamos a escribir acá. El delta K es de, K final sería 60.000 joules, menos el inicial es 180.000 joules. Tenemos una diferencia de 120.000 negativo. Quiere decir que la energía cinética que se pierde por este signo negativo es de 120.000 joules. La energía cinética no se conserva en un choque plástico. Teníamos 180.000 joules al inicio y tenemos 60.000 joules al final. Se perdieron 120.000 joules en el choque de energía cinética. ¿Correcto? ¿Está claro el concepto? Más allá de la fórmula que es fácil o de la resta, digamos. Sí, profe. El concepto es lo Sí, profe, importante. está claro. Bien. Ustedes hagan ahora el ejercicio número 5, es sencillo. Les voy a compartir antes de que termine la clase. Hagamos el ejercicio número 5, ustedes plantéenlo. Un cañón de 3.000 kilogramos descansa
sobre un estanque congelado. Eso nos está diciendo, congelado nos dice que no hay rozamiento entre el piso y el cañón, o sea, de que para eliminar esa variable del rozamiento. Se carga el cañón con un proyectil de 30 kilogramos y se dispara de manera horizontal. Tenemos un cañón con un proyectil sobre un estanque helado. ¿Qué pasa luego que se dispara? Si el cañón retrocede hacia la derecha con una velocidad de 1.8 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad del proyectil del cañón inmediatamente después que sale del cañón? ¿Se imaginan cuál es la situación? Un cañón que tiene un proyectil que se dispara, está sobre un estanque congelado, por lo tanto no hay rozamiento, y luego de disparar el cañón retrocede y el proyectil avanza, ¿no? O sea, en sentidos opuestos. ¿Qué tipo de choque es? ¿O qué tipo de colisión? ¿Cómo lo podemos interpretar bajo estos conceptos? ¿Es explosivo? Es explosivo, muy bien. Al principio tenemos una sola masa que es proyectil más cañón, todo unido. El proyectil está dentro del cañón. Y luego de una explosión, digamos de que mediante pólvora se produce una explosión y se lanza el proyectil en forma horizontal, ¿qué pasa? El cañón se separa del proyectil y va hacia la derecha y el proyectil va hacia la izquierda, según el planteo de este ejercicio. Plantéenlo de esa manera y planteen el choque explosivo. Y díganme cómo les va. A mí me dio 180, profe, el resultado. 180 metros sobre segundos. Sí. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Me dio negativo, así que supongo que es hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Muy bien. Está bien. Aquí les hice un diagramita de cómo sería. Al principio tenemos velocidad inicial igual a 0 y después tenemos dos velocidades. Esta velocidad es de 1,8 metros sobre segundos y esta es la que es incógnita.
¿Alguien más lo pudo resolver? ¿Nadie más? Le voy a hacer el planteo. Es un choque explosivo, entonces tenemos una masa inicial única, con una única velocidad inicial, y después tenemos dos masas que se separan, en este caso en forma horizontal. Masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Vamos a considerar 1 es el cañón y 2 es el proyectil. Al inicio tenemos una única masa que sería la unión de las dos, era 3.000 más 30 kilogramos, pero la velocidad inicial es 0, por lo tanto se anula cualquier cuenta que hagamos, tenemos igual a 0. Masa 1 del cañón es 3.000 kilogramos, velocidad 1 final posterior al choque explosivo, que sería de 1.8 metros sobre segundo hacia la derecha, más la masa 2, que era de 30 kilogramos, por la velocidad 2 final, que es lo que tenemos que averiguar. Despejamos esa variable, nos va a quedar 3.000 kilogramos por 1,8 metros sobre segundos, dividido 30, ¿no? Sería menos 3.000, porque pasaríamos todo esto hacia este lado, nos quedaría menos 3.000, dividido los 30 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se anula y nos queda 1,8 metros sobre segundos como único que tiene unidad. Y esto nos da menos 180 metros sobre segundos. El proyectil sale a una velocidad de menos 180 metros sobre segundo. Ese menos nos está indicando el sentido, que es hacia la izquierda. ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de que utilicemos, por ejemplo, la ecuación de la elástica, ¿se estaría bien o estaría mal? Porque al fin y al cabo se anula la velocidad inicial. Sí, no sería la ecuación de la elástica. La choque elástico usa la ecuación general. Es la ecuación general de conservación de la cantidad de movimiento. Masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Eso es la ecuación general, que se utiliza en los elásticos porque cumple todas las condiciones para poder aplicarla y no podemos simplificar la ecuación. Podés usar toda la ecuación y después voy a ir sacando las deducciones de qué es lo que se va cancelando o de qué es lo que se va unificando como las velocidades iniciales o las velocidades finales. Está correcto. Muchas gracias, profe. Bien. Sí, es tener claro cómo funcionan cada una de las colisiones y qué características tienen para poder hacer esas deducciones de forma correcta. Para tarea, les voy a dejar el ejercicio número 8. Que es de choque elástico. Ahí les comparto pantalla. Dice, un objeto de 0,30 kilogramos viaja con una velocidad de rapidez, bueno, ahí hay un error de redacción, con una velocidad de 2 metros sobre segundos en la dirección positiva del eje X. Y tiene una colisión frontal elástica, ya se lo está diciendo el enunciado, el tipo de choque que es, con otro cuerpo en reposo, no tiene velocidad,
de masa 0,70 kilogramos, localizado en la posición X igual a 0 metros. Luego del choque nos pregunta, ¿cuál es la distancia que separa los cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro? Esto lo hacemos teniendo en cuenta que no hay rozamiento en ningún momento, porque luego del choque se continúan con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Teniendo en cuenta esas consideraciones, ¿qué tenemos que hacer? Colisión frontal elástica, tenemos que hacer el planteo general de la conservación de la cantidad de movimiento. Ahí nos van a quedar dos incógnitas y vamos a tener que hacer uso de la ecuación complementaria que se utilizaba solamente en este tipo de colisiones. ¿Para qué? Para tener dos ecuaciones para poder resolver las dos incógnitas. Una vez que resolvemos esas dos incógnitas, tenemos que determinar cuál es la distancia que separa los cuerpos colisionados. Eso lo hacemos aplicando cinemática y movimiento rectilíneo uniforme. Bien, les di una guía general de los conceptos que tienen que tener claro para resolver este ejercicio. Así tratemos de que la mayoría lo tenga hecho en la próxima clase y me puedan decir las dificultades que encontraron, si pudieron hacerlo bien o no, para ir adquiriendo más práctica, porque el segundo parcial viene más cargado en cuanto a contenido, y si no lo vamos haciendo semana a semana, se les va a hacer cuesta arriba al final. ¿Bien? Con esto vamos terminando la clase. No sé si quedó alguna duda de esta tarea o de alguna duda general de la unidad. Todo bien, profe. Bien, perfecto. Cualquier cosa escriben por el aula virtual. Recuerden de que van a tener que formar los grupos para el trabajo práctico de la unidad número 6. Así que tienen toda esta semana para armar los grupos y vayan escribiéndolos en el chat que les voy a habilitar esta tarde en el foro. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Nos vemos, suerte. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos, profe. ustedes. Chao, profe, pasa buen día. Igualmente.